ahora quiero que hablemos acerca de la adoración verdadera bajo el nuevo pacto. Hemos aprendido que la adoración de los ídolos de los judíos y el uso de prácticas paganas en la adoración era una práctica totalmente inaceptable para Dios. El Dios de la Biblia es un Dios celoso, un Dios muy celoso. Desde las páginas del Antiguo Testamento aprendemos con suficiente claridad ese celo de parte de nuestro Dios. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos 3 hasta el 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces vemos que Dios es el único Dios verdadero. Solo a Él se debe presentar la adoración, solamente a Él, y solamente de la manera que Él lo ha especificado. En otras palabras, parafraseando Deuteronomio, vamos al capítulo 6, en los versículos, vamos a leer el verso 13 del capítulo 6. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Más adelante, en el capítulo 10, verso 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Entonces, vemos que, parafraseando Deuteronomio 6, 13 y 10, 20, Jesús aseveró en Mateo capítulo 4, versículo 10, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos los demás dioses están excluidos. Eso es lo que entendemos claramente. Los adoradores han de adorar solo a Dios. No hay a quien más adorar. Los adoradores adorarán solo a Dios y hacer solamente lo que Dios manda. Moisés dio una advertencia muy sabia, y la tenemos aquí mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 6, los versos 14 y 15. Miren lo que dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, hermanos, con esta ligera introducción, quiero que veamos algunos aspectos muy importantes en relación a la adoración, y quiero que veamos los límites que hay en la adoración. Es decir, cuando hablo de los límites de la adoración, me estoy refiriendo que no podemos hacer lo que a nosotros se nos venga en gana para adorar a Dios, porque hay conceptos, enseñanzas equivocadas en cuanto a decir que todo es adoración a Dios, y no puede ser así. Dios, hermanos, reveló por medio de Moisés que el pueblo de Israel había de guardar todos sus estatutos y sus mandamientos.
Ya lo hemos visto esto en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 2. Esta declaración significa que habían de obedecer todo, es decir, no menos de lo que Dios mandó guardar. No habían de escoger entre ellos, sino que habían de guardar todos los mandamientos que fueron revelados en la ley de Dios. Tenían que respetar la ley de Dios, tenían que respetar esa revelación. Dios usó a Moisés, Moisés les transmite la voluntad de Dios y ellos pues tenían que sujetarse a esa voluntad. Además, Israel había de seguir solamente lo que Dios mandaba. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Miren qué claro. No os apartéis a diestra ni a siniestra. La frase hagáis como quiere decir hacerlo de esta forma. Esto es lo que quiere decir la frase hagáis como, hacerlo de esta forma. Habían de guardar solamente lo que Dios ordenaba. Era bien clara esa situación. Y este mensaje fue reiterado numerosas veces a Israel. Y también fue dirigido a sus reyes. En Deuteronomio capítulo 17, el versículo 20, también expresa esta condición de vida espiritual, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en tu reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces nosotros vemos claramente esta determinación de parte de nuestro Dios. No habían de añadir ni restar de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 2, noten que estoy usando mucho el libro de Deuteronomio porque ahí es el libro donde se dieron todas estas especificaciones. Dice en el verso 2 del capítulo 4, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios especificó que el pueblo no había de añadir ni de quitar de sus mandamientos. Y la razón de ello era asegurar que sus mandamientos fueran seguidos. Cualquier adición a lo que Dios mandaba constituía una preferencia humana, constituía una decisión humana y no precisamente los mandamientos de Dios. Tenemos que entender esta realidad. Si alguien guarda, o mejor dicho, si alguien guardaba las adiciones humanas, no estaba obedeciendo a Dios, estaba yendo totalmente contra la voluntad de Dios. Cualquiera que restaba de los mandamientos de Dios no estaba haciendo todo lo que Dios requería y por lo tanto no estaba obedeciendo a Dios. No estaba obedeciendo a Dios. El Señor Jesucristo enseñó este mismo principio para los que están bajo el nuevo pacto. Él dijo que sus seguidores habían de enseñarles a los que se convertían en sus discípulos a que guardaran todas las cosas que os he mandado. Y ahí lo dice en la parte de Mateo capítulo 28 y el versículo 20, que guardaran todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo también dijo, tenemos en el capítulo 22 de este libro de Apocalipsis, especialmente
en los versos 18 y 19. Se expresa así claramente diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, algunos han aseverado que esto aplica solamente al libro de Apocalipsis. En el contexto esto es cierto, pero le da Dios más valor a este libro que a los demás libros de la Biblia. ¿Será incorrecto añadirle o quitarle al libro de Apocalipsis y al mismo tiempo correcto añadirle o quitarle al resto de los libros de las Escrituras? Claro que el principio que aquí se está determinando es aplicable a todos los libros de la palabra de nuestro Señor. Pablo escribió con respecto al Evangelio, el cual tiene que incluir principios totalmente cristianos. Dice en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 11, hablando precisamente de esta exactitud. Dice de esta manera: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermanos, Pablo escribió con respecto al evangelio, el cual tiene que incluir principios cristianos, que los que enseñaran otro evangelio son anatemas. Dice en Gálatas, en el capítulo 1, en los versos 8 y 9: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, hermanos, traduciéndolo a características de nuestro idioma español, significa maldito. Eso es lo que significa. Hay versiones que son bien claras, es decir, esta descripción de la maldición, a alguno que le añade, a alguno que le quita. El apóstol Juan dice en su segunda carta, en el verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, tiene al Padre y al Hijo. Y el Señor Jesús también aseveró que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto límites. Dios ha puesto límites para la adoración, y los que lo busquen para obtener la salvación tienen que permanecer dentro de esos límites. En Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, para todos los que se someten a lo que Él ha prescrito, a lo que Él ha decidido.
Entonces lo mismo es cierto para los que desean adorarle apropiadamente, hermano. Es una realidad muy clara. Entonces, los que introducen en la adoración prácticas que Dios no ha mencionado, infieren que Dios no ha revelado todo lo que hemos de usar en la adoración. Tal actitud niega la plenitud de la revelación de Dios. Tal actitud lo que hace es decir, bueno, Dios no nos dio una revelación completa y entonces pues nosotros claramente podemos añadir. Otro aspecto importante que quiero tratar con ustedes es la adoración que se realiza en la verdad. Esto es bien importante, la adoración que se realiza en la verdad. La adoración bajo el nuevo pacto tiene que ser de acuerdo a la verdad que Jesús reveló. Ustedes recuerdan el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, le hizo una pregunta en relación con el lugar de adoración. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, pero los judíos adoraban en Jerusalén. Jesús señaló que la adoración en Jerusalén era lo correcto. Con respecto a la adoración de los samaritanos en relación con las prácticas judías, dijo, y ahí lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 22. Miren lo que dice el Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pronto vendría un cambio cuando se nos habla de que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Esto lo tenemos específicamente ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 4 en los versos 23 y 24. Pero ustedes pueden notar que dice es necesario que la adoración sea en espíritu y en verdad. Las opciones no están permitidas. Usted sabe lo que es opcional. Usted, por ejemplo, de acuerdo a las distancias a donde usted vive, puede decidir ir a pie, en carro, en mototaxi o como sea, en caballo, como sea, a su trabajo. Usted sabe de que la distancia no es tan prolongada y usted puede decidir como lo desee. Esa es una opción. En el caso, hermanos, de la adoración no hay opciones. Las opciones no están permitidas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unos instantes hemos conmemorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos hecho a través del pan sin levadura, que simboliza el cuerpo del Señor. Lo hemos hecho a través del jugo de la uva, que es una representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede optar por cambiar estos elementos. Usted tiene que sujetarse. Como iglesia nos tenemos que sujetar, porque así el Señor nos lo ha especificado. Así es como tenemos que entender que las opciones no están permitidas. La insinuación es clara. Los samaritanos no eran verdaderos adoradores. Creían en el mismo Dios al igual que los judíos. Sin embargo, estaban adorando en el lugar equivocado. Entonces, esa era la situación que el Señor les corrigió. En Juan capítulo 4
versículos 21 al 24, hermanos, enseña que no toda adoración a Dios es aceptable a Él. La declaración que Jesús le dirigió a la mujer mostró que a pesar de que adoraban, los samaritanos no hacían lo correcto al adorar. Dios desea más que una mera adoración. Y los samaritanos adoraban a Dios, pero lo hacían ignorantemente, ya que adoraban lo que no sabían. Su adoración estaba equivocada. La adoración judía ha dejado de ser la forma en la que se adora. Jerusalén, el cual era el lugar designado para adorar por elección de Dios bajo los preceptos de la ley antigua, o sea, bajo los preceptos de la ley de Moisés, dejó de ser el lugar de adoración. En el tiempo que Jesús dijo que se aproximaba, es decir, que se aproximaba la era cristiana, Dios solamente acepta la adoración que se hace en espíritu y en verdad. Dios acepta esta adoración no en el monte Gerizim como lo hacían los samaritanos, no en Jerusalén como lo hicieron por prescripción de la ley de Moisés, sino que llegó el momento en que Dios enseñó que la adoración fuera en espíritu y en verdad. Y usted podrá preguntarse, bueno, ¿y cómo es que se determina la verdad? ¿Cómo es que yo puedo adorar en la verdad? Pues la verdad ha sido revelada por medio de Jesús. Si usted me acompaña a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer específicamente dos versículos, versículos 14 y 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, al perseverar en las enseñanzas de Jesús, el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es una aseveración del Señor Jesucristo muy espiritual, una aseveración que los políticos, los sociólogos le han sacado una ventaja equivocada, una ventaja política. Aquí el Señor estaba hablando de su verdad espiritual, no de la verdad del mundo, no de la verdad de gobernantes, no de una libertad o una verdad política. Estaba hablando de conocer la verdad desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la verdad desde el punto de vista de la palabra de nuestro Dios. Es a esa verdad que ahí se está refiriendo. Entonces, como las palabras de Jesús son las palabras de Dios, miren lo que dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y el verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que son verdad. Los que son de la verdad oyen la voz de Jesús. Más adelante, en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 18 y el versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces el Señor afirmaba esto porque la verdad
precisamente está en Jesús. Vemos entonces que Jesús ha traído la verdad y la verdad está en Él. Esta verdad es la palabra de Dios. Además, toda la verdad ha sido revelada por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la adoración está limitado a la verdad que el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la adoración en verdad. La adoración ha dejado de ser realizada de acuerdo a la enseñanza de la ley. Podemos conocer la verdad si nosotros perseveramos en las palabras de Jesús, si nosotros realmente queremos asimilar las palabras de nuestro Señor Jesús. Ahí están escritas en la vida y ministerio de Él que nos presenta a través de los 4 libros del Evangelio. Entonces, hermanos, sigo diciendo pues que la adoración que se realiza es en la verdad. Entonces quiero decir también que la oración que nosotros realizamos no es de acuerdo a la ley. La adoración neotestamentaria no está basada en la ley. Moisés trajo la ley. Jesús ha traído la gracia y la verdad. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa verdad aplica a la adoración cristiana. A pesar de que la verdad no vino por medio de Moisés, su enseñanza no era falsa. Moisés dio una representación precisa, es decir, una sombra de la verdad que Jesús trajo, que el Señor Jesucristo trajo. Allí en Hebreos capítulo 10, verso 1 dice: porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces vemos que las prácticas de la ley se servían como figura y sombra de las cosas celestiales. Lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Por esta razón, los cristianos no han de basar su adoración en lo que fue enseñado y practicado en el Antiguo Testamento. Si la adoración cristiana estuviera basada en la ley, se requerirían sacrificios de animales en la adoración actual. Esto es bien claro, porque la adoración antiguo testamentaria bajo la ley mosaica no era aceptable si no era acompañada de los sacrificios de animales. Y habían especificaciones en relación a estos sacrificios de animales. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Jesús llevó a cabo los sacrificios sombra de animales para el perdón de los pecados. La Biblia dice que la ley ha sido cumplida o abolida. Dice en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 2 y los versos 14 y 15, de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enlace de enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por lo tanto, las formas de adoración bajo la ley, incluidos los sacrificios, han sido totalmente abolidas, hermanos. Los que están bajo el nuevo pacto, nosotros los cristianos, pues, los que estamos bajo el nuevo pacto, seremos juzgados por las enseñanzas de Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces vemos que las enseñanzas de Jesús no juzgarán a los que vivieron bajo la ley. La ley es la base del juicio de ellos. Dice en Romanos en el capítulo 2, versículo 12, en la última parte de este versículo, que todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces nosotros podemos ver, pues, que el patrón de juicio para los que vivieron bajo la ley es diferente de los que no están bajo la ley. La ley será usada para juzgar a los que vivieron bajo ella. No juzgará a los que vivieron antes de que fuera dada la ley, a los gentiles que vivieron durante el periodo de la ley. Dice en Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 14. Romanos capítulo 2 y el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hermanos, podemos ver pues claramente que la ley será usada para juzgar a los que vivieron bajo ella. No juzgará a los que vivieron antes de que fuera dada la ley, a los gentiles que vivieron durante ese periodo de la ley, ni a cualquiera que ha visto o que ha vivido después de que la ley fue abolida. Allí en Hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 9, expresa claramente esa condición de juzgamiento de vida espiritual. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Que los seguidores de Jesús han de acudir a Él para instruirse en la adoración. Las prácticas de adoración de la ley no son aplicables a los cristianos en ningún momento. Las palabras de Jesús que hemos leído en Juan capítulo 12, versículo 48, no la ley, será la base del juicio de ellos. Entonces, hermanos, la ley incluía sombras físicas de las realidades espirituales de la adoración neotestamentaria. Bajo el nuevo pacto, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, en una forma bien clara, en una forma bien definida. En lugar de sacrificios de animales, los cristianos han de ofrecer a Dios, dice claramente el apóstol Pedro en 1 Juan capítulo 2, versículo 5, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 26. Por eso dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente, pues, que la adoración no es de acuerdo a la conciencia. Es que mi conciencia me dice que yo tengo que adorar así de esta manera. No. Una cosa es la conciencia, otra cosa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En vista de que por años se han usado prácticas en la adoración que Jesús no ha mandado, muchas personas se sienten justificadas al usarlas. Concluyen en que si sus conciencias no les molestan,
entonces no hay nada de malo en su adoración. Pero esta es una conclusión puramente humana. No es una declaración ni conclusión de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. La palabra conciencia proviene del idioma latín, de dos partes. Primeramente la palabra con y la palabra ciencia, que significa conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que es equivalente a la palabra del idioma griego que significa con conocimiento. Eso es conciencia. Cuando usted dice yo estoy consciente, usted está diciendo yo estoy con conocimiento. Yo entiendo lo que aquí se está diciendo, yo tengo conciencia. Entonces, la conciencia, la cual es nuestro sistema judicial personal, depende del conocimiento que tengamos. Si alguien tiene una buena conciencia, esta conciencia aprobará cuando la persona hace lo que piensa que está correcto y lo motivará a sacar conclusiones basado en información que al parecer es correcta. Si la conciencia de alguien no es buena, no le molestará aun cuando hace lo que cree que está incorrecto o que distorsiona lo que está creyendo, o sea, distorsiona los hechos con el fin de satisfacer sus propios prejuicios. Hermanos, el apóstol Pablo pensó que debía matar a cristianos, y él dice que lo hizo de limpia conciencia. La ley enseñaba que las personas de Israel que adoraban a otro Dios que no fuera Dios debía morir. Ya lo hemos visto bastante esto con la enseñanza del libro de Deuteronomio. Pablo mató a los adoradores de Jesús con una buena y limpia conciencia porque pensaba que ellos estaban adorando a otro Dios. Y usted puede darse cuenta pues ahí que la conciencia no es la base para adorar a nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que nuestras conciencias no nos molestarán si creemos que estamos haciendo lo correcto, a pesar de que estemos desobedeciendo a Dios. Si nuestro razonamiento está siendo guiado por la palabra de Dios y obedecemos lo que ella dice, entonces se dará como resultado una conciencia totalmente libre de obstáculos. Por eso, hermanos, tenemos que entender pues que nuestras conciencias pueden molestarnos si estamos haciendo lo correcto, aún mientras que creamos que estamos haciendo algo incorrecto. Y una conciencia impía no molestará a la persona que vive de forma contraria a lo que sabe que es verdadero. El caso del apóstol Pablo es típico de ello. Yo de limpia conciencia lo hacía. Yo de limpia conciencia mataba a los cristianos. Yo de limpia conciencia acepté que me tiraran las ropas ensangrentadas de Esteban. Él creía que hacía lo correcto. En lugar de usar nuestras conciencias, hermanos, para juzgar si una práctica es correcta, debemos de usar la palabra de Dios como nuestro patrón. Dice en el Evangelio de Juan, en 1 Juan, en el capítulo 4, leyendo lo que dice aquí en el verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el verso 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, esta es precisamente la verdad. Tenemos que entender pues
que la verdadera adoración tiene que ajustarse a los parámetros establecidos por Dios, a lo que Dios ha determinado, a lo que el Señor Jesucristo ha enseñado claramente. Dios y el Señor Jesucristo esperan que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios y el Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, esperan que no hemos de añadir ni de restar lo que Él ha ordenado. Lo que ellos han ordenado, más bien debemos limitarnos a la sencilla belleza de la adoración que ha pedido, en espíritu y en verdad. Debemos adorar para alabar a Dios, no para impresionar a los hombres, hermanos, porque eso es lo que agrada a muchos religiosos, impresionar a los hombres, y olvidan lo que es realmente adorar a nuestro Dios. Termino pues con esta declaración de fe, que más la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, que en nosotros esté ese deseo de adorar como el Señor nos manda. Si en esta mañana hay amigos, amigas, jóvenes, adultas, que quieran rendir su vida a Cristo, que quieran empezar esta adoración a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, yo le invito en el nombre del Señor a que se arrepienta de sus pecados, a que pase aquí al frente a confesar a Cristo como el Hijo de Dios y en unos instantes ser bautizado, para que por la sangre de Cristo usted reciba el perdón o lavado de todos sus pecados.